Y hoy, nos decíamos ya, tenemos una visita ilustre, don Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoocéano. Bienvenido, Juan Carlos, a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, un placer estar acá, así que estoy a su disposición. Muchas gracias. Sí, tenemos como varios temas que conversar, entre otros, lo que pasó en la isla de Chiloé. Primero, un varamiento de una ballena. Sí, Cuéntanos de eso. De la ballena. Sí. lo vamos a poner en un contexto. Por favor. Porque esto se da en el proceso de expansión de la industria salmonera. Eso queríamos llegar, La industria salmonera está en un proceso acelerado de expansión en todo lo que es la Patagonia chilena y esto ha ido, ya están con producciones que superan 1 millón de toneladas, esperan duplicarlo después al 2032, estas producciones. Y están en un proceso de expansión que está apoyado por el crecimiento de una flota de transporte de salmones de los centros de cultivo a las plantas procesadoras. Recorren grandes distancias en los archipiélagos y estos 24/7 también transportan alimentos, infraestructura, y lo hacen justamente en las áreas de reproducción, crianza, alimentación y rutas migratorias de ballenas. ¿Ya? Importante señalar que la Patagonia chilena habitan el 40% de la especie de ballenas descrita a nivel mundial y es una de las principales áreas de recuperación. La mayoría de estas especies están en peligro de extinción. Antes de este varamiento, que fue por una colisión, seguramente con una nave de transporte, en Ancud, había habido una situación de enmayamiento de una especie que se llama ballena franca austral, del cual quedan 50 ejemplares de esa especie en todo el Pacífico suroriental. Y se enmayó una cría. Entonces, una población que tiene 50 ejemplares y luego de eso desaparece, es una situación alarmante desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, porque la ballena, más que ser una especie simpática o atractiva, tiene un rol clave en los ecosistemas, son especies fertilizadoras de los mares, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo, que estas últimas décadas han habido aproximadamente 40 varamientos de ballenas en la zona sur austral, donde opera la industria salmonera, ¿ya? Por colisión con embarcaciones de transporte. Y este proceso, hay un proceso de crecimiento de esta flota, ya hay 1000 embarcaciones que están operando en las regiones de Chiloé, Aysén y Magallanes, 1000, 24/7, ¿ya? Son embarcaciones que pueden llegar hasta los 80 metros de alta velocidad y para transportar salmones para las plantas procesadoras. Y esta es una situación que el Estado chileno, que tiene la responsabilidad de conservación, no ha intervenido, ¿ya? En función de los intereses de la industria salmonera. Importante señalar que la industria salmonera es el segundo pilar del modelo político, económico y social neoliberal. Después del cobre y del litio, la producción de salmones son las más relevantes de este modelo. Y esta industria opera como una especie de enclave productivo exportador de tipo colonial desde el canal de Chacao hasta el Cabo de Horno. Ahí hay otro país que funciona con sus propias reglas, incluso impone sus condiciones al Estado y a las autoridades locales, por razones bien claras. El año pasado las exportaciones fueron de 6,6 billones de dólares. Se exportaron. ¿Y cuánto entra por...? Y eso obviamente genera poder y control de los territorios, desde Chiloé, Aysén y Magallanes, control de las autoridades regionales, políticas, las autoridades locales y las comunidades locales. Entonces, lo que te señalo es que la industria del salmón es un estado dentro de otro estado. Era lo que en Centroamérica antes era las Banana Republic. Esta es la Republiqueta Salmonera del canal de Chacao hasta el Cabo de Horno. Entonces, los impactos, claro, son ambientales, pero también sobre los derechos de las comunidades costeras, pueblos originarios, y sobre la biodiversidad. Y los que más afectados son las poblaciones de ballenas. Oye, tengo entendido que, y tú por favor corrígeme, hay la contaminación del piso donde están las jaulas,
queda atroz porque está lleno de caca y de comida. Sí. Mira, esta es una mega industria. Y las enfermedades de ellos que también les ponen antibióticos. Esta es una mega industria que está en función de las demandas de los consumidores internacionales. Sí. Tú sabes Japón, no sé. Sí, está en función de la exportación. Casi el 90% de la producción se exporta a casi 70 mercados internacionales. El principal es Estados Unidos. La producción de salmón chileno es la que ocupa en gran parte del consumo de salmón en Estados Unidos. Por eso es que es un tema importante. Ahora, esta industria se distribuye en 2.000 kilómetros lineales y hay más o menos 1.400 centros de cultivo. Incluso 416 de ellos están dentro de parques nacionales, sí, eso salió como... áreas marinas protegidas y reservas marinas, lo cual es absolutamente irregular y demuestra los altos niveles de corrupción que existen en el sector pesquero acuícola nacional. Porque Fidel Espinosa, el senador Espinosa lo estaba protegiendo, eso no quería que terminaran los centros acuícolas. Bueno, y acaba de ocurrir un hecho que es increíble. Se aprueba el sistema de biodiversidad y áreas protegidas, que llevaba más de 12 años detenido por la propia industria, se aprueba. Y lo que hace es que estos 416 centros de cultivo se legalizan, se legitiman dentro de parques nacionales, áreas marinas protegidas y reservas. Así funciona y te demuestra que la industria de salmón es un poder fáctico brutal en estos momentos, que controla bancadas parlamentarias, autoridades de gobierno a nivel nacional y regional. Estos 1.400 centros de cultivo diariamente eliminan toneladas de fecas de salmones, ¿ya? Piensa que exportan 1 millón de toneladas anuales. Esos salmones se encuentran en altas densidades en balsas jaulas. Entonces, todas sus fecas van cayendo al fondo marino, pero también el alimento que se le entrega y que no consumen cae al fondo marino. Y esto se descompone. Materia orgánica, nitrógeno y fósforo, consume el oxígeno y en los fondos marinos donde están los centros de cultivo están anóxicos, es decir, sin oxígeno, o generan procesos de eutroficación, es decir, disminuye el oxígeno disuelto, y tú sabes que sin oxígeno no hay vida. Entonces, incluso en la industria ahora, uno de los negocios es oxigenar la columna de agua y fondos marinos, como si fuera algo muy natural, ¿ya? En Magallanes, el 50% de los centros de cultivo tienen distintos grados de disminución de oxígeno. Entonces, el impacto es bien devastador para la biodiversidad en torno a los centros de cultivo. Y lo otro es que Chile es el país que utiliza mayor cantidad de antibióticos en la producción. Llegó a usar 300 veces más antibióticos por tonelada de salmón en comparación con Noruega, que es el primer productor. La industria dice que está disminuyendo el uso de antibióticos. O sea, porque si no se lo van a comprar los gringos. Sí, pero y ahí vamos a entrar a otro tema, que el mundo está cambiando y Estados Unidos, que es el principal mercado, comienza una política proteccionista y todos los estándares ambientales. El 1 de enero del próximo año se comienza a aplicar en Chile una ley norteamericana extranacional de protección a los mamíferos marinos, que se llama Acta de Protección de Mamíferos Marinos, lobos marinos, delfines, ballenas, nutrias, y que si las mortalidades o los impactos de la industria pesquera o de la industria salmonera superan los estándares norteamericanos, se abre un proceso para el cierre de las exportaciones a Estados Unidos. Entonces, el tema de ballenas se transforma en un tema internacional y de comercio internacional. Todas estas son especies protegidas a nivel internacional. Chile ha ratificado todos los acuerdos, por lo tanto debería cumplir con esos estándares. Entonces, lo que no se ha logrado en todos estos 30 años de expansión, piensa que la industria ha crecido sobre un 3.600%. Las producciones estos últimos 30 años. Es espectacular el crecimiento. Y eso ha sido con apoyo del Estado. El Estado ha sido absolutamente permisivo en lo ambiental, en lo laboral. Se le entregan concesiones gratuitas de borde costeros, columnas de agua,
¿ya? Y se le subsidia también. Es una industria billonaria, pero que recibe subsidio del Estado. Entonces... como era los bosques hasta hace poco. Sí, por supuesto. Todas las empresas, la industria exportadora, tienen un fuerte subsidio estatal detrás, directo, en dinero, o indirecto, a través de dinero a través de universidades. O concesiones también, que no se les cobra nada. Oye, otro tema que a mí me preocupa en especial es la muerte de trabajadores en el sector salmonero, ¿no? Bueno, tiene ahí un tema de incumplimiento grave, muchas normativas... Mira, el carácter tercermundista de la mega industria salmonera que opera en Chile, que es una industria transnacional. Sí, porque los dueños son noruegos. La mayoría de las empresas que están ahí son noruegas, chinas, japonesas, canadienses, alemanas, ¿ah? Con un porcentaje de empresas chilenas, de los grandes grupos económicos, ¿ya? Estamos hablando Claro, pero el tema del comportamiento de esas empresas tiene que ver con la normativa chilena. Y estas empresas obviamente aplican doble estándar en comparación con los estándares en sus países de origen. Sí, por supuesto. Y donde se ve eso en la situación laboral. Sí. Es la industria productora de salmón en Chile la que tiene la jornada más extensa, especialmente en la época de cosecha, 12, 14 horas diarias de pie trabajando, los menores salarios de toda la industria global productora de salmones y las mayores tasas de accidente y mortalidad. Sí. Nosotros hemos registrado del 2013 al 2023, van 76 trabajadores que han muerto en su centro de cultivo, especialmente buzos y buzas, mujeres que bucean, mueren por las precarias condiciones laborales, operan sin los adecuados equipos y controles, superando los 30 metros de profundidad y con un sistema que es muy interesante que se llama buceo yo-yo. Es decir, bajan repetidamente al fondo a reparar redes, sacar las mortalidades, sin hacer los procesos de descompresión, que son básicos. Por lo tanto, operan y se hace todo a través de subcontratistas. Es decir, la mayoría de los buzos que han ido muriendo se hacen a través de empresas subcontratistas que precarizan las condiciones laborales y que están respaldadas por la legislación laboral. Es decir, la industria del salmón, aparte de los volúmenes de producción y exportación y los ingresos que generan para las compañías, el resto es tercermundista. ¿Cachai? Y Chiloé, que era la región que producía el 50%, después de 30 años sigue siendo una de las 3 más pobres del país en términos de pobreza y también condiciones sociales. Es decir, como multidisciplinaria en el fondo. No, la industria no ha chorreado, como dice. Y esos 6,6 billones de dólares anuales, fundamentalmente, quedan en las empresas transnacionales, ¿ya? Y incluso en algunas zonas lo que pagan a las comunidades donde opera es ínfimo. Entonces, llamar la atención de lo que ahí está sucediendo, porque los impactos son bastante devastadores y también entran en conflicto con las comunidades mapuches. El 80% de la producción de salmón de juveniles vienen de los ríos y lagos en la zona del Gualmapu, Mapuche, el 80%, y luego son trasladados a la engorda a la zona de Chiloé, Aysén y Magallanes. Y ahí están en un fuerte conflicto con las comunidades, ¿ya? Entonces, es una industria que tiene impactos multidimensionales y que sigue operando porque controla el Estado en las regiones suraustral, pero también controla el Parlamento y servicios públicos que deberían regularlos, finalmente son las relaciones públicas de esta mega industria transnacional que opera en Chile. Hassan, ¿tiene alguna duda, pregunta? No, estoy súper de acuerdo con esto. Normalmente la excusa desde las empresas es que no pueden mejorar las condiciones de los trabajadores porque eso haría no rentable su negocio. Lo que sabemos es que este negocio sí es rentable
con prácticas que respetan las reglas medioambientales. Por tonelada de salmón producido en Noruega, las condiciones son distintas. Una décima parte de los antibióticos, porque la separación entre la jaula es mucho mayor. La calidad de los trabajos, ¿cierto? La seguridad es distinto porque hay un código laboral distinto. Ahora lo que responde las empresas acá, más que doble estándar, es que al final ellos siguen las reglas del código chileno. Entonces la pregunta es ¿por qué no cambiamos las reglas acá? Nosotros una vez fuimos a hablar con el embajador de Noruega que estaba acá por el despido de las trabajadoras embarazadas. Es decir, una trabajadora que se embaraza es menos productiva porque tiene que operar de pie, bajo condiciones de humedad. Entonces, lo que hacían era que negociaban y ellas renunciaban al trabajo, claro, ¿ya? O la despedían bajo distintos subterfugios, porque la enviaban a turnos de noche. La mayoría de las trabajadoras son jefas de hogar, es decir, son el único sostén. Y hablamos con el embajador y dijimos, ¿ustedes podrían hacer esto en Noruega? Porque eran empresas noruegas que hacían eso. Y me dijo, ¿cómo se le ocurre? Me dijo, eso está contra los derechos. ¿Y por qué lo hacen en Chile? Porque la ley de ustedes permite que nosotros hagamos eso. Si ustedes no quieren que eso ocurra, cambien la ley y nosotros respetamos la ley. En Chile nosotros somos chilenos, en Noruega somos noruegos. Es un nivel de cinismo desde el punto de vista de lo que es los estándares laborales mínimos, dignos. Entonces, la situación laboral en nuestro país es de sobreexplotación de los trabajadores, ¿ya? Pero tampoco se respetan las normas chilenas, dijimos de cosas. No, pero ese es el discurso. Sí, pero eso es mentira, porque uno de los artículos más importantes del Código del Trabajo es que el empleador debe cuidar la salud y vida de los trabajadores, y eso no lo hacen. Mira, nosotros hemos presionado este último año para que haya fiscalización. Eso le iba a decir y yo. Cuando hubo presión a través de las organizaciones de buzos por las mortalidades que están ocurriendo, inmediatamente se aumentó en un 30% la fiscalización en terreno. Tú sabes que hay una sola embarcación para fiscalizar desde Chiloé hasta Magallanes a la industria, una lancha que entró en operación hace 3 años. Es decir, ¿Es del Ministerio del Trabajo o es del Ministerio de, no, de la Subsecretaría de Pesca? Subsecretaría de Pesca, pero está operada por la Marina. Porque anteriormente llamaban a las empresas para avisarles que iban a ir a fiscalizarlas y que le enviaran una embarcación para ir a los centros de cultivo. Los centros cada vez son más distantes porque se están expandiendo en la Patagonia. Por lo tanto, llegar a un centro de cultivo que tú demoras 10 horas en llegar, ahí no hay fiscalización. Y eso te lo demuestra el nivel de mortalidad y accidentes. Y siguen avanzando. Cada tantos meses siguen muriendo trabajadores. Pero aquí hay otra cosa más de fondo. El Estado es cómplice de toda la situación de destrucción ambiental, de violación de derechos de comunidades costeras e indígenas y también de las precarias condiciones laborales. Porque ellos lo ven, las empresas ven que esto es un elemento que incentiva su actividad. Te voy a decir una cosa, en Noruega aumentaron los impuestos a la industria del salmón. Las empresas dijeron, nosotros no vamos a pagar ese impuesto y nos vamos a Chile. Y están comenzando a venir a Chile en el proceso de expansión en Patagonia porque ahí los impuestos son mínimos y las regulaciones son mínimas. Es decir, las empresas noruegas que tienen altos estándares en Noruega, cuando empiezan a apretarlas y a cobrarle más impuestos, porque sus ganancias han sido espectaculares estos últimos 4 años, el precio del salmón internacional se disparó, van a venir a Chile, porque aquí sí hay condiciones de menor control y fiscalización. Es decir, es una empresa tercermundista que opera en nuestras costas. Hemos escuchado a Juan Carlos Cárdenas, las noticias tampoco las sabíamos, pero escucharlo de primera mano es terrible y te agradecemos, Juan Carlos, que hayas estado con nosotros porque nos cuentas cómo lo que has visto tú, lo que está pasando en este medio. Chile siempre habla del cobre, como tú decías, ahora estamos hablando del litio, pero de los salmones nos hacemos los locos y total está de Chiloé para el sur. No sé qué pensáis tú, Lady Garfia, pero hay una cuestión acá que Chile se debe a las cuestiones que no se hablan en otros medios. No, ahora jamás. Es monstruosa la situación. Nosotros lo que estamos pidiendo... Porque al final es como, en buen chileno es como llegar y abrazarse total. Sí, chutar y abrazarse, ¿no? Sí, como la tabla del 1. Sí. ¿Ya? Lo estamos pidiendo ahora es
el no consumo de salmón. Pero eso es medio irreal en Chile. No, la gente no cumple ese tipo de cosas. Es que el 90% se exporta, así que aquí lo que está sucediendo, lo que está sucediendo es que hay una campaña internacional y la única forma de presionar a la industria y obligar al Estado a cumplir con su propia legislación es una campaña de boicot al consumo de salmón químico industrial chileno por no tener los estándares internacionales laborales, ambientales, sanitarios. ¿Ya? Entonces llamamos a que cuando quieran consumir pescado, hay otra alternativa de pesca silvestre, de pesca nativa, local, ¿ya? En vez de salmón. Uno, por su impacto ambiental y laboral, pero también por el uso de químicos intensivos. ¿Qué es lo que comes? Lo que comes es... los antibióticos fue una cosa denunciada hace mucho tiempo. Se usan intensivamente antiparasitarios, sustancias en base a metales pesados para evitar en las redes que se adhieran. Todo eso queda en el medio. Y entonces por eso es que nosotros solicitamos que la gente reflexione antes de comprar o consumir salmón, que es una especie exótica introducida, porque no existe en aguas chilenas, fue introducida con fines comerciales. ¿Ya? Y tiene un impacto devastador cuando escapan. Han escapado 5 millones de peces estos últimos 10 años que se van al medio marino y van consumiendo las especies locales. Entonces, piensen en eso antes de la opción de compra. Lea usted los comentarios, Hassan. Nosotros tenemos una comunidad que nos escribe, es muy activa, entonces siempre estamos... Dale, Hassan, a ver. Sí, los comentarios de nuestra querida comunidad. Boris Coitilante dice, no, ya, ¿dónde están los comentarios? Aquí estamos finalmente. Ya. Marcela Ramos dice, gracias Juan Carlos por tu gran trabajo. Saludos desde Chiloé, productor de 1/3 del salmón químico del mundo. Galvez P. dice, exacto, el papel de las ballenas es increíblemente importante. Berta Espinosa dice, las ballenas son mamíferos marinos extraordinarios. Es tan triste su desprotección e indignante la acción irresponsable de las salmoneras. Doris Vera dice, mucha de las basuras viene del océano Chungungo, pero las salmoneras aportan gran porcentaje. Gloria Galvez dice, exacto, qué bueno el invitado, sabe de lo que habla. Gracias. Muy bien. Y Vladia Torres dice, grande Juan Carlos, un abrazo desde Chiloé. Y Víctor Hugo Toledo Ojeda dice, la industria de salmón en Chile es pan para hoy y hambre para mañana. Don Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por haber aceptado. Y bueno, nos deja con una tarea que nosotros siempre estamos viendo estos temas, así que vendrá de nuevo. Nos seguiremos viendo. Sí. Listo, gracias. Gracias.